Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cocina a los 40, un vídeo más. Bueno, me veis en un escenario diferente, no estoy en mi cocina y es que quería hacer un vídeo para contaros un poco mi experiencia en MasterChef, ya que publiqué hace ya unas semanas las fotos y algún vídeo de lo que fue la experiencia en el casting presencial de ese día y bueno, la verdad es que tuvo bastante repercusión, me escribió muchísima gente, tanto en redes sociales como por privado, por WhatsApp y bueno, sé que al final es un tema que causa interés y que quiero contaros lo que fue mi experiencia, teniendo claro siempre que es, pues eso, desde mi punto de vista, como yo lo viví, como yo lo sentí y enseñándoos pues algunas imágenes además de lo que fue las sensaciones vividas ese día. Bueno, quiero empezar contándoos que para apuntarte al casting de este año lo primero que había que hacer era rellenar un cuestionario muy breve donde te preguntaban 4 o 5 cositas a nivel personal, 4 o 5 cositas a nivel de cocina y luego tenías que aportar, me parece que eran 5 fotos, si no recuerdo mal, de platos que hubieras cocinado tú, que te representaran o que tú consideras que eran unas buenas recetas, que te hubieran quedado bien, que te gustaran. Alrededor de unos 20 días después de que yo presentara ese primer formulario, recibí un mail donde me decían que había pasado a la siguiente fase del casting y que tenía que rellenar un segundo formulario que era bastante más amplio y que había que rellenar del tirón. Bueno, ese cuestionario creo recordar que eran como unas 40 preguntas, sé que me tiré más de 2 horas rellenándolo. Luego hablando ese día en el casting, sé que hubo gente que no lo completó porque se confundió y dio a continuar sin haber rellenado más que las 3 primeras. Bueno, había quien contestaba más corto, más largo. Yo en ese formulario quise ser pues muy sincera, un poco en mi línea de cómo soy yo, muy sincera, no mintiendo en nada de lo que sabía hacer o de lo que no sabía hacer. En ese cuestionario había preguntas de todo tipo, había preguntas a nivel personal muchísimas y a nivel de cocina pues también había. Pero mi sensación cuando acabé el cuestionario fue que sobre todo lo que había más eran a nivel personal y que todas conllevaban a dar una vuelta a tu vida, a por qué eres hoy, quién eres y cómo eres, a que ellos también pudieran ver con ese cuestionario que no mentías en ninguna de las preguntas porque todas iban un poco relacionadas. Como os digo, al final yo la conclusión que saqué fue que en esas 2 horas y pico que tardé en cumplimentarlo removí mucho por dentro, ¿no? En mi caso removí muchas sensaciones, muchas emociones y al final lo que te lleva a pensar es eso, ¿por qué hoy eres tú quien eres? Con lo que tienes, con lo que no tienes y pues eso, el porqué de ti mismo, ¿no? Vamos a decir, de cómo tú eres. Bueno, ya os digo que yo tardé como 2 horas, más de 2 horas. Y luego te pedían otras 5 fotos, me parece que también, donde en ese caso tenías que mostrar, pues creo que era una con tu familia, una de tus vacaciones favoritas, una con tus amigos, como en diferentes ámbitos de tu vida, digamos, ¿no? Bueno, si me veis de vez en cuando mirar para abajo es porque tengo apuntado aquí una chuletita para que no se me olvide deciros nada. Bueno, sí que quiero decir que una vez que tú te presentas a un casting de este tipo, cuentas con que va a haber con que es muy complicado lo primero y con que va a haber un gran número de personas de las que cojan que no se van a basar solamente en este cuestionario que estás cumplimentando. O sea, yo eso lo tenía claro, pero quería que si me cogían a mí fuera por las cosas que yo había contestado tal cual, no por ninguna mentira, porque yo hubiera dicho que tenía una vida de un tipo o de otro tipo, o que sabía cocinar más o menos, sino la realidad de cómo yo lo hago. Bueno, aproximadamente unos 15 días después de este segundo mail, de este segundo cuestionario, yo recibo un mail donde me dicen que he sido seleccionada para el casting presencial. A mí me hizo muchísima ilusión porque la verdad es que no contaba en absoluto con llegar ni siquiera a esa fase. Y bueno, en ese mail te decían que tienes que llevar un plato cocinado por ti, que la prueba iba a consistir solamente en lo que era un emplatado
que aunque iba a ser en un exterior y que tenías prohibido llevar cualquier artilugio para calentar que tuviera gas, ningún hornillo ni nada de esto, que tampoco ibas a disponer de corriente eléctrica para calentar, tenías que transportar la comida, si era caliente, en termos o en cualquier otro tipo de recipiente que pudiera mantener el calor si la llevabas caliente. De hecho, te aconsejaban que no te limitaras a llevar platos fríos o a pensar en platos fríos para que no te limitara las posibilidades. Al final, si piensas solo en fríos, ya estás descartando otros muchísimos más platos que puedes cocinar. Además, a mi modo de ver, esto es algo completamente personal, en un plato caliente como que yo entiendo que se ve más cocina. Entonces yo de hecho en ningún momento pensé en llevar un plato frío. Yo en mi cabeza siempre estaba llevar un plato caliente, y la verdad es que me quebré muchísimo la cabeza pensando en cómo llevar y mantener un plato caliente hasta allí las horas que se suponía que esto iba a durar. Bueno, en ese mail también te decían pues que si te daban la cuchara ese día, al día siguiente, el casting fue el día 18 de diciembre, pues si te daban la cuchara el 18, el día 19 ibas a tener que cocinar en un hotel, del que ya nos informarían ese mismo día 18, y que ya sería cocinar, pues como en los programas, con un ingrediente secreto en las cocinas de MasterChef que habían trasladado hasta un hotel. Bueno, la misma semana del casting, el lunes recibes otro correo donde te informan de que lleves algo de comida y de bebida caliente porque se prevé que haga frío, que además puede haber incluso lluvia, que el casting se dilatará varias horas, y que lleves bebida caliente para mantener un poco la temperatura y demás. Lo que no pensábamos en ningún momento, ninguno de los que estábamos allí, era que el casting iban a ser pues cerca de 10 horas. Yo en mi caso estuve casi 11 horas allí en Madrid, pero bueno. Te dicen también que vayas grabando vídeos a lo largo de esa semana a modo diario, pues para contar un poco cómo estás viviendo esa última semana de casting, ¿no? Nos decían que grabáramos, pues por ejemplo, cuando cocinabas el plato para probar en casa, o cuando ibas a comprar los ingredientes, o despidiéndote de tus familiares. Bueno, al final un poco, pues eso, que lo enfocaras como si fuera un diario, pero con vídeos, y que si pasaras la siguiente fase ya te dirían qué hacer con esos vídeos, ¿no? El día de antes te mandan una acreditación para entrar a la zona de casting por mail, y la verdad es que yo la impresión que tenía desde hasta ese día de antes era que todo estaba muy organizado, muy bien organizado, y pues hasta ese momento la impresión toda era buena. Bueno, llegó el día del casting, 18 de diciembre, teníamos que estar ya a las 9 de la mañana. Yo llegué como a las 8, súper nerviosa, súper emocionada, súper ilusionada, muy, muy ilusionada. La verdad es que yo tenía ahí un poco como tope, por lo menos viví la experiencia de ese día, creía que iba a ser muy buena, y si viviera la del día 19 me hubiera gustado también mucho. Luego, viendo lo que viví el día 18, no la quería, pero hasta ese momento sí que la quería vivir y tenía muchísima ilusión, y la verdad es que iba a tope de power a por ello. Y bueno, aquí tenéis imágenes de cuando llegué por la mañana al casting. Me puse súper nerviosa cuando vi todas las mesas, estaba súper emocionada. Bueno, es que fue un día, la verdad, que muy intenso y de muchas, muchas sensaciones. Bueno, cuando pasas con esa acreditación, ya a las 9 menos 10 o así, nos dejan pasar a la zona de casting. Pasas con tu acreditación, hay una persona allí que te va diciendo, te da tu pegatina para el delantal, y tienes que buscar tu pegatina en las mesas para ver cuál va a ser tu puesto. Allá estábamos como unas 800, 900, 1000 personas, desde luego 800 personas seguro, y muchísima, muchísima gente, todo el mundo con mucha ilusión, la verdad. Era curioso porque al final a todos nos unía un poco lo mismo, o a casi todos. Y te ponías a hablar como si conocieras de toda la vida a la gente a la que tenías al lado. Era alguien que no habías visto nunca, pero de repente te sentías como, pues eso, como si fuera un amigo de toda la vida, y esa sensación fue súper curiosa, la verdad. Bueno, una vez que a mí ya me pusieron mi pegatina,
ya me ubiqué en mi sitio, yo ahí ya me empecé a tranquilizar, era como, bueno, ya estoy aquí, ahora ya toca disfrutar del momento. Pues a partir de ahí yo ya vi que, a pesar de que faltaba todavía mucha gente por llegar, porque la gente tardó bastante en llegar, había gente que estaba citada a las 9 y había gente que estaba citada a las 10, supongo que para evitar aglomeraciones, yo ya vi que empezaban a entrevistar a determinadas personas. Antes de empezar a grabar lo que era el programa, pues venían las cámaras y entrevistaban a determinadas personas. Algunas estaban a mi alrededor, otras estaban más lejos, pero entrevistaban a determinadas personas. Bueno, eso llama la atención por algunas cosas, que tampoco voy a dar detalles exactamente. Al final de este vídeo quiero que cada uno de vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Y bueno, pues cuando comenzamos las grabaciones yo creo que eran más de las 10 y pico. Llegaron primero Samantha y Pepe, Jordi no llegó hasta por la tarde, se retrasó, y llegó también con Toño Pérez, con el cocinero. Empezamos con grabaciones. Uno obviamente entiende que estás haciendo un programa de televisión y que hay tomas que se tienen que grabar varias veces porque se equivocan, porque no sé qué, bueno, por mil cosas. Eso es algo que entra dentro de lo normal. Todo el mundo cuando empezaron las grabaciones estaba súper emocionado. Allí la verdad que estaba todo muy preparado, con drones para grabaciones y tal. Conocer en persona a los jueces, ya os digo de antemano que para mí fue una pasada, porque yo he sido súper fan siempre del programa, me he visto todas las ediciones en todos sus formatos, y tenerlos allí en persona a mi vera era algo pues muy fuerte para mí, la verdad. Y encima Toño también, el cocinero, que pues es una pasada, ¿no? Te sientes como un poco, es una sensación ahí rara, ¿no? Bueno, el caso es que pues llegaba el momento del emplatado, que fue lo más real de lo que yo viví ese día, o lo único, diría casi. Y bueno, te dicen que te van a dar 20 minutos para emplatar y que te irán avisando como a la mitad del tiempo, y que una vez que digan que se termina de emplatar ya no se puede tocar el plato. Bueno, pues se hace un par de tomas, y cuando comenzamos a emplatar yo llevaba varias elaboraciones que tenía que preparar. Decidí llevar al final unos canelones de pasta fresca casera rellenos de una carrillera de cerdo guisada. Puse sobre como fondo el fondo del propio guiso reducido. Le puse su bechamel, le puse un crujiente de queso al Pedro Ximénez. Bueno, estaban los canelones, ya os colgaré la receta, lleva bastante trabajito, pero estaban buenísimos. Yo llevaba todas las elaboraciones muy calientes, las llevaba prácticamente hirviendo. Cuando yo llegué a emplatar todavía estaba todo caliente, salvo la pasta fresca, pero todo lo demás estaba caliente, con lo cual la pasta cogió temperatura. El problema fue, primero, que los 20 minutos que nos dijeron que teníamos para emplatar, reales fueron 45. Estábamos, como os he dicho desde un inicio, 18 de diciembre, 10 de la mañana, en Madrid hacía un frío del carajo, y además había muchísima humedad. Yo que sé, habría 8, 9 grados como muchísimo. Ya os digo, fueron 45 minutos, y después desde ahí hasta que los expertos culinarios que nos dijeron que venían de una escuela, junto con algunos ganadores de ediciones pasadas de MasterChef, también estaba María Lo, estaba Carlos Maldonado, estaba Juana, había varios concursantes, había no solo ganadores sino varios concursantes de otras ediciones. Ellos probaron en algunas mesas y en otras mesas los expertos culinarios. Bueno, desde que emplatamos hasta que aquella gente empezó a probar nuestros platos pudieron pasar, ¿qué os puedo decir? ¿Una hora y media? Vamos, por muy caliente que tú llevaras tu plato, cuando ellos lo quisieran probar, estaba frío o no. Lo siguiente, es verdad que si un plato está bueno frío y caliente. De hecho, yo os diré que el fondo de mis canelones lo probé ya por curiosidad, por ver cómo estaba, a las 2 de la tarde, desde las 10 de la mañana que había emplatado, y eso estaba de muerte. Eso es verdad, pero hombre, no es lo mismo. Había gente que llevaba, yo qué sé, elaboraciones de aires y de cosas muy curradas, y cuando eso se quiso probar, eso ya había perdido todo su esencia, la verdad.
Bueno, el caso es que los chefs probaban tus platos. Pepe y Samantha probaron también algunos de los platos de candidatos que estábamos allí. Tuvieron esa suerte. Y en los demás casos, pues pasaba un chef, le tenías que presentar tu plato, le tenías que decir cómo lo habías cocinado, él tomaba nota en una ficha y no decía absolutamente nada, no te valoraba nada. Igual que los concursantes y algunos ganadores que probaron platos, ellos sí daban cierta valoración. Los expertos culinarios no nos decían nada de esto, es que ni gesticulaban, nos dijeron que lo tenían prohibido y que no podían hacer ningún tipo de valoración, con lo cual pasaban, probaban, gracias y pasaban al siguiente. Después de que los expertos culinarios probaran los platos, dieron todas sus valoraciones a los jueces y se supone que después ellos tenían que deliberar. Mientras tanto, el tiempo pasaba, seguía pasando, igual ya os hablo de que ya era la 1 del mediodía, pues había varias personas del casting, de la organización del casting, que iban pasando por todas las mesas, hablando con cada uno de nosotros, a todos nos hacían las mismas preguntas, pero es verdad que yo voy a decir mi opinión completamente sincera. La persona que habló conmigo, por ejemplo, la persona que habló con la gente que estábamos en mi mesa, mientras que hablaba con mi compañera del lado, constantemente miraba a la mesa de atrás, a una persona que, casualidades, luego le dieron la cuchara. Esa persona también la entrevistaron en varias ocasiones. O sea, a lo largo de toda esa mañana hubo varias personas, siempre las mismas personas, candidatos a los que entrevistaban en varias ocasiones o a los que la gente del casting se paraba mucho más tiempo con ellos, estaba mucho más pendiente. Ya os digo que cuando esta persona del casting estaba hablando con mi compañera al lado, lo que estaba haciendo era preguntarle a ella, hacerle preguntas a ella, pero estaba mirando a la persona de atrás, lo cual a mí me pareció una falta de respeto total y absoluta. Eso es como yo lo vi y como yo lo sentí. Lo que es durante el mediodía, sobre todo hasta las 2 o así más o menos, el casting se hizo más o menos sobrellevable. Era todo comprensible en cuanto a lo que son las horas de espera. Pero a partir del mediodía ya empezamos a notar todos los que estábamos allí cierta desesperación, porque lo que son las horas del mediodía nos tuvieron muy parados, totalmente parados, sin hacer absolutamente nada, sin poder salir del recinto por megafonía. Nos decían constantemente que no saliéramos del recinto porque la gente del casting estaba trabajando y tampoco podíamos salir al baño. Habían puesto unos baños, que prefiero no comentar, fuera del recinto donde era el casting, lo cual era contradictorio porque te decían que en el mail donde te informaban que ibas al casting presencial, que os he comentado al principio, te decían que te llevaras comida y bebida caliente para mantenerte en la temperatura. ¿Qué pasa? Que si bebías, obviamente por necesidades fisiológicas, tenías que ir al baño. Con lo cual la determinación que tomamos muchos de nosotros era no beber y no comer, porque no podíamos salir al baño. Bueno, la gente comenzó a partir de las 4 o así, 4:30, la gente empezó a protestar muchísimo porque eran muchas horas ya las que llevábamos allí, había gente de todas las edades, aparte de nosotros, la gente que lo que éramos los candidatos en sí, al lado nuestro estaban los familiares por fuera de las vallas. Es verdad que a ellos les pusieron, a los familiares, cada 3 metros o así, les habían puesto una estufa de estas de exterior, que tampoco es que hicieran mucho. El frío y las horas de pie sobre todo eran insoportables. También un poco toda la actitud y todo lo que habíamos visto ya a lo largo del día, pues te hacía desesperarte más en esa espera tan larga y no te apetecía ya ni siquiera estar allí. De hecho, ya había habido mucha gente a esa hora que se había marchado. O sea, por eso os digo que cada uno luego saquéis vuestras propias conclusiones. Por megafonía, cuando nos poníamos un poco todos así, pues nos decían que estaban deliberando y que claro, es que había mucho nivel y que si queríamos la cuchara teníamos que esperar. Bueno, en un inicio nos dijeron que de 70.000 solicitudes habían seleccionado a los 1.000 mejores. Es verdad que cuando se te lo dicen a las 9 de la mañana te pega un subidón enorme.
pero según vas viendo las cosas a lo largo del día, pues ese subidón se va bajando, la verdad. Porque bueno, a lo largo del día vas hablando con mucha gente. Es verdad que dentro de que no sales de la zona de casting, pues te mueves un poco por las mesas cuando no están grabando, hablas. Y bueno, hubo gente que nos contó, esto no me lo invento yo, hubo allí candidatos que nos habían contado que el casting se había puesto directamente en contacto con ellos a través de sus redes sociales. Había gente que tenía redes sociales vinculadas con la cocina y gente que no tenía nada que ver con cocina, y que son ellos los que se habían, como os digo, la gente del casting, los que se habían puesto en contacto con ellos y les habían pedido que se apuntaran porque creían que tenían posibilidades. Es verdad que luego hablabas con esa gente y tenía pues un montón de seguidores en redes sociales. Bueno, como a las 6 y pico comienzan a dar las cucharas y oye, casualidades, ves que a esas personas que os he comentado desde el principio que estaban entrevistando, que habían hecho varias entrevistas con diferentes personas del casting y que se habían parado los expertos culinarios más con ellos, o incluso que los jueces habían venido, varios jueces, a probar el mismo plato, esas personas tuvieron la cuchara. Cosas que pasan por casualidad. Yo me quedé hasta el final por confirmar todas mis sensaciones de ese día, porque no me quería ir con una mala sensación sin comprobar realmente lo que mi cabeza estaba pensando. Quería ver a quién le daban las cucharas. Como conclusión, yo saqué desde luego que no me voy a volver a presentar nunca a este casting. Muchas de las personas que estábamos ahí, un porcentaje muy elevado, nos sentimos como meros figurantes gratis, trabajando gratis, una jornada entera laboral allí. Habrá gente que esté viendo este vídeo y diga, bueno, es que no sabes cómo va la televisión, es que tú no te han cogido porque no eres televisiva, es que tú, ¿qué te piensas o dónde ibas? Bueno, sabía perfectamente desde el principio dónde iba. Como os he dicho al principio, cuentas con que haya ciertas personas que van a entrar no precisamente por sus habilidades culinarias o por su interés por la cocina. De ahí a estar desde las 8 de la mañana que yo llegué al Palacio Real hasta las 7 y cuarto que yo me marché, sin que nadie te ofreciera ni una mísera botella de agua, cuando hay programas de televisión a los que asistes como público, que nosotros íbamos allí a hacer su programa. No éramos público, éramos el origen de ese programa. Y hay sitios a los que, como os digo, vas como público y te dan un bocadillo y un refresco. La verdad es que nos sentimos, no nos sentimos precisamente tan valorados como se ve en televisión. Desde luego yo lo que tengo claro es que para eso prefiero ser yo quien edite y quien guionice y quien dirija mis vídeos de cocina a los 40. Creo que con esto que estoy diciendo todo. Para mí fue una decepción muy grande. Es verdad que también voy a decir a favor de los jueces que Pepe fue la única persona allí que pidió disculpas a todos los que estábamos allí por las horas que habíamos pasado. Eso es así. Al final, yo entiendo hasta cierto punto que esto es televisión y que necesitan audiencia y que tienen que coger a cierto tipo de personas o de perfiles, todo eso lo entiendo. Pero creo que se juega con la ilusión de muchas de las personas que estábamos allí, vamos, con la ilusión de todo el mundo. Creo que el porcentaje de cucharas que se dieron a gente que se había presentado por voluntad propia, creo que es un porcentaje pequeño. Por supuesto, quiero repetir de nuevo que todo lo que he dicho hasta este momento y este vídeo es mi experiencia, mi forma de vivirlo, mi forma de sentirlo, mi impresión. Sé que la de mucha de la gente que estábamos allí. No tenéis más que ver las redes sociales del propio programa. Cuando publicaron, creo que fue la misma noche o al día siguiente, fotos de alguno de los platos que se habían presentado, imágenes y tal. Hubo muchísimas críticas a lo que fue el casting en sí. Y esto no es que lo diga yo, como os digo, lo podéis ver.
Y bueno, en fin, es verdad que yo había visto algunos vídeos antes de presentarme, donde había gente que contaba de otros años lo mismo que estoy contando yo. No sé, creo que se nos podría haber tratado un poquito mejor. Y bueno, no quiero desilusionar a nadie que se quiera presentar, pero sí que la gente sepa muy bien y que tenga muy claro dónde va. Y si te gusta cocinar y si tienes esa inquietud de aprender y de enseñar también lo que tú sabes, pues mira, YouTube es una plataforma que tiene muchísimas salidas, la gente te aporta también muchísimo cariño, aprendes muchísimo, evolucionas también muchísimo, porque para colgar todas las recetas que colgamos, también por supuesto ves muchos vídeos de mucha gente que hay en YouTube muy cualificada, de verdad. Y bueno, pues si te presentas a este casting, por lo menos que sepas a lo que te tienes que ir preparado, por lo menos psicológicamente, porque allí había gente que salió muy cabreada, muy decepcionada, la verdad. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero haber resuelto vuestras dudas, que la verdad es que mucha gente que me conoce me pregunta en cuanto me ve y bueno, al final quería contaros un poco, ya os digo, la experiencia de cómo lo viví y de todo lo que pasó ese día y desde luego de cómo no va a volver a pasar porque no me vuelvo a presentar a MasterChef. Así que lo dicho, por supuesto Cocina a los 40 sigue y iré colgando cada semana un par de vídeos, ya sabéis, los miércoles y los domingos. Nos vemos muy pronto en el siguiente. Un abrazo a todos.